En noviembre de 2023 tuvimos uno de los bombazos informativos más importantes del año y tuvo lugar en Países Bajos. Y es que en las elecciones de allí se impuso como ganador el Partido de la Libertad, el PVV de Geert Wilders, una figura asociada a la extrema derecha en Europa por, paradójicamente, llevar por bandera medidas en contra de la libertad y consideradas como que promueven la islamofobia, ya que algunas de sus promesas más sonadas eran la prohibición de las mezquitas, el Corán y los colegios islámicos en Países Bajos. Y, como siempre digo, cuidado con el uso de estas etiquetas de extrema derecha o derecha radical, que muchas veces no se hace correctamente, así que te dejo por aquí un vídeo que te ayudará a entenderlas mejor. Más allá de estas medidas, otro aspecto que destacaba fuertemente de Wilders era su euroescepticismo, es decir, su rechazo a la Unión Europea como organización. De hecho, en 2014, en plena campaña electoral para las elecciones europeas, Wilders cortó la bandera de la Unión Europea justo delante del Parlamento Europeo, en un acto simbólico de total rechazo. Así que ya te puedes imaginar la gracia que les hacía esta figura a los más europeístas, sobre todo tras su victoria, que fue todo un bombazo, porque según las encuestas del día de antes, no estaba claro quién podía ganarlas, ya que había hasta 4 partidos de ideologías bastante diferentes que podían hacerse con la victoria. Sin embargo, al final, el PVV de Wilders ganó con el 24% de los votos, quedando los laboristas y verdes, el segundo partido más votado, algo lejos, con el 16% de los votos. Ahora bien, a los pocos días de la victoria de Wilders, los partidos que éste iba contactando para conformar un gobierno le dejaron las cosas muy claras. O eliminaba de su agenda de gobierno las ideas más radicales, o no habría pacto de ninguna manera. Y Wilders cedió. De hecho, cedió tanto que, a pesar de haber pactado un gobierno a mediados de mayo, sí, 6 meses después de las elecciones, Wilders no va a ser el primer ministro de Países Bajos. Pero, entonces, ¿quién va a ser la cabeza neerlandesa a partir de ahora? ¿Qué partidos son los que conforman el nuevo gobierno de Países Bajos? Y lo más importante, ¿ante qué tipo de gobierno estamos? ¿Cuáles son las medidas estrella que quieren llevar a cabo? Hoy en el viejo continente respondemos a todo esto y lo hago con una camiseta de Eurotype, mi marca de ropa. En la web puedes ver todos los diseños que giran en torno a Europa y la Unión Europea. Y sí, tienes camisetas hechas con productos europeos, como esta de Made in Europe. Te dejo más información en los comentarios y ahora sí, vamos con el vídeo. El 15 de mayo de este año se llegó a un acuerdo de gobierno entre 4 partidos en Países Bajos, y estos son el PVV de Wilders, el VVD, liberal de centro derecha y que es el partido del ya retirado Mark Rutte, que fue primer ministro del país desde el año 2010, luego está el BBB, que es el partido del movimiento campesino, fundado en 2019 para defender a los trabajadores del campo, y por último el NSC, un partido que se fundó 3 meses antes de las elecciones y que es de centro derecha, pero algo más euroescéptico que el VVD. La suma de los escaños de estos 4 partidos da un total de 88 de los 150 totales, es decir, 13 por encima de los necesarios para tener mayoría absoluta. Cabe decir que si estos 4 partidos llegaron a un acuerdo fue porque previamente ya le habían dicho a Wilders que tenía que descartar las promesas más radicales de su manifiesto. Y, ojo, cuidado, no solo era retirar la idea de prohibir las mezquitas, el Corán o los velos, sino también la idea de promover un referéndum para salir de la Unión Europea, el llamado Nexit, o de querer cortar al 100% sus contribuciones económicas a la UE, cosa que, por cierto, no se puede hacer mientras uno siga dentro de la Unión. Además, había otras propuestas que Wilders también tuvo que congelar, como promover la expulsión de Turquía de la OTAN, por ejemplo. Hacer que Wilders cediese no fue sencillo para los partidos, de hecho, alguno abandonó las negociaciones para crear ese gobierno. Pero al final, como te decía, se llegó a ese primer acuerdo y los 4 partidos que te comentaba antes, el PVV, VVD, BBB y NSC, acordaron conformar un gobierno, pero donde ninguno de los líderes de los partidos sería primer ministro. Lo que tienen en mente es crear un gobierno parcialmente tecnocrático, o sea, compuesto por un 50% de políticos y un 50% de personas ajenas a la política. Pero vaya, cuando estoy subiendo este vídeo todavía falta muchísimo por saber, porque no se han repartido los ministerios aún y ni tan siquiera el gobierno ha sido oficialmente aprobado. Eso sí, el posible futuro gobierno ya ha hecho público sus medidas, destacando por encima de todo que tendrán la política de asilo más estricta jamás vista. Así que vamos a ver qué proponen. Comenzando por el tema más caliente, el de la inmigración. La coalición remarca que tomará medidas para tener las normas de entrada y de asilo más estrictas hasta la fecha. Así, el acuerdo indica que las personas sin un permiso de residencia válido serán deportadas, incluso por la fuerza si es necesario,
Eso pone tal cual. Según Wilders, el plan es que los Países Bajos sean menos atractivos para los solicitantes de asilo, y añadió que la gente en África y Oriente Medio empezará a pensar que podrían estar mejor en otros lugares. Además, la coalición de gobierno dijo que presentará una solicitud a la Comisión Europea para que Países Bajos sea excluido de la política europea de asilo. Sin embargo, esto es extremadamente improbable que suceda, ya que requeriría cambios en los tratados de la Unión Europea, y eso supone que los 27 países de la UE voten a favor. Muy impensable. Y aunque se intente crear esa exclusión para Países Bajos por otra vía, es más que probable que la Comisión Europea se resista, porque los países de la UE ya acordaron un pacto migratorio y las opciones de exclusión suelen discutirse en la fase de negociación. De hecho, Eric Mamer, el portavoz de la Comisión Europea, ya ha dicho que el pacto sobre migración y asilo ha de respetarse al haber sido votado y confirmado. Todavía sobre la cuestión de inmigración, los partidos de la coalición dijeron que frenarán la migración laboral y que la admisión de estudiantes extranjeros en las universidades neerlandesas será más estricta. Además, los trabajadores que sean de fuera de la UE y que no tengan conocimientos o experiencia específica necesitarán un permiso de trabajo, y esto hará que las agencias de contratación se enfrenten a una regulación también más estricta. Por último, la coalición dice que también limitará la libre circulación de personas de países que se unan a la UE en el futuro. Pero vaya, es que esta coalición se romperá mucho antes de que entre un nuevo país a la Unión Europea, muy seguramente. En cuanto al cambio climático, Wilders quería romper con los objetivos climáticos del país y salir del Acuerdo de París, pero la coalición afirmó que respetará lo acordado a nivel internacional. Eso sí, no han dado ninguna indicación de cómo planean cumplir sus compromisos siguiendo el derecho nacional, europeo e internacional. De hecho, la coalición quiere eliminar una serie de medidas climáticas, como el aumento del impuesto al CO2 y el requisito de reemplazar las calderas de gas fósil por bombas de calor eléctricas. Además, quieren extraer más gas del Mar del Norte y apoyar las inversiones en hidrógeno y captura de carbono. Y en cuanto a lo que se refiere a la agricultura, un tema muy caliente en Países Bajos, donde empezaron las protestas masivas con tractores, la coalición quiere reformar las normas sobre contaminación por nitrógeno para, básicamente, permitir a los agricultores rociar más estiércol en sus campos, y que así no tengan que comprar más granjas para producir la misma cantidad que antes. Este tema es uno muy importante, sobre todo para el BBB, cuya fuerza nace de los agricultores y quien muy probablemente se va a hacer con el Ministerio de Agricultura. Y si esto sucede, podremos confirmar al 100% que cualquier acuerdo del tipo Mercosur no contará con el visto bueno del gobierno neerlandés. De hecho, la coalición quiere que los acuerdos comerciales supongan estándares iguales y razonables para las partes que lo firmen. Y seguimos, porque la coalición también habló de recortes, concretamente de 1.000 millones de euros en salarios gubernamentales y 100 millones en el presupuesto de la emisora pública del país. Y ya en cuanto a la Unión Europea, el acuerdo dice textualmente que los Países Bajos seguirán siendo un socio constructivo dentro de la UE. Además, acuerdan también apoyar en lo político, militar, financiero y moral a Ucrania para resistir a la agresión rusa. Así tal cual. Ahora bien, en cuanto al tema de la ampliación, la coalición dice que se deberá hacer basándose en los méritos de los países y no en consideraciones geopolíticas. En cuanto a la OTAN, quieren reforzar su papel ahí, haciendo que sea obligatorio para Países Bajos gastar al menos el 2% de su PIB en defensa para cumplir con los acuerdos de la OTAN. Y puede que, al final, lo más controvertido sea que el acuerdo de coalición dice que examinará la idea de trasladar la embajada neerlandesa en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Esto es polémico porque Jerusalén está reclamada por israelíes y palestinos, y la mayoría de los países evitan plantar ahí sus embajadas para no desestabilizar más aún la paz en la zona. Pero bueno, tras revisar estas medidas, no hay que ser un gran analista para darse cuenta de que con este gobierno, si se confirma, Países Bajos estará frecuentemente en las noticias, y seguramente será por choques con la Unión Europea, por negociar acuerdos ya cerrados o por intentar saltárselos directamente, como ocurrió en el pasado con Hungría y Polonia en varios aspectos. Pero, ¿quién va a ser la persona que tenga que defender estas medidas y dar la cara ante la Unión Europea y el mundo? Pues ni más ni menos que Dick Schoof. Sí, ya sé que no te suena de nada este tío, y es que no es de ninguno de los 4 partidos de la coalición. Ahora bien, Schoof es bien conocido en Países Bajos, ya que ha trabajado en la administración del país desde los años 80 y ha estado en ministerios de Educación, Justicia e Interior. Pero vaya, a Schoof se le conoce sobre todo por haber sido el jefe del Servicio de Orden Público y Seguridad, haber dirigido la policía neerlandesa
y haber sido el coordinador nacional para la lucha contra el terrorismo. Por tanto, pese a la expectación por ver a Geert Wilders encabezando el gobierno neerlandés, no será así. Además, muchas de las medidas que alzaron a su partido a ganar las elecciones no las va a poder llevar a cabo, por lo que habrá que ver si esto le va restando fuerza de cara al futuro o si por el contrario, al haber roto ese cordón sanitario contra su partido, consigue institucionalizarlo y que deje de verse tan extremista a pesar de las medidas que siga defendiendo. Pero ojo, esto no es todo en lo que habrá que fijarse en este gobierno si es que finalmente sale adelante, porque la gran duda es ¿cuánto durará esta coalición tan heterogénea? De hecho, el simple principio de acuerdo ya puso una alerta en la Unión Europea a los más europeístas, porque significaría la entrada de otro partido euroscéptico en un gobierno nacional. Además, la familia política de Renew Europe, el grupo de centro del Parlamento Europeo, liderado por el partido de Macron, el presidente de Francia, comenzó a mosquearse con el hecho de que el VVD, que está dentro de Renew, haya llegado a un acuerdo con el partido de Wilders, considerado de extrema derecha por sus propuestas y discursos. Y más allá de los problemas que pueden surgir entre los partidos, hay otro punto importantísimo, las grandes empresas. Y es que Países Bajos alberga la sede europea de Uber y de ASML, la mayor empresa de fabricación de microchips de toda Europa, y que es la empresa tecnológica más valorada del continente. Lo que ocurre en este sentido es que en la lista de medidas de la coalición de gobierno no se hizo mención alguna al tema digital o tecnológico, y los profesionales de este sector andan algo preocupados por si este nuevo gobierno, cuando sea que salga, comienza a perjudicarles en algún sentido. De hecho, ASML, en marzo de este año, ya amenazó con abandonar Países Bajos si se aplicaban medidas de inmigración estrictas, ya que un 40% de sus trabajadores son de fuera de Países Bajos, o sea, estamos hablando de unos 23.000 trabajadores con conocimientos específicos que no podrían ser tan fácilmente reemplazados en caso de ser necesario. Y Países Bajos no se puede permitir prescindir de ASML porque los microchips son el futuro geopolítico. Pero bueno, como siempre, el tiempo nos dirá si este gobierno se confirma y cómo sale adelante. Yo por mi parte te iré actualizando en los noticiarios que subo cada lunes en este canal, El Viejo Continente. Así que suscríbete para estar al día de la actualidad europea, déjate un buen like si te ha sido de utilidad este vídeo y dime en comentarios qué opinas tú sobre este posible nuevo gobierno. ¿Te gustan las propuestas que han planteado aunque algunas sean difíciles de llevar a cabo? ¿O crees que por mucho que propongan esta coalición durará minuto y medio por choques internos? Te leeré en comentarios y nada más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre, la rima de hoy en los comentarios tiene que ser con la palabra molino de viento. Suerte con ello. ¡Chao!